Y yo quiero que me acompañe ahí al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14 en adelante. Prometo o intentaré ser breve, ¿sí? Intentaré ahí ser breve en esta noche. Acompáñame ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Si lo encontró, me dice amén. Eso es. Leemos la palabra del Señor. Dice así: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice el verso 16, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Palabra del Señor. Oramos. Jesús, gracias por este tiempo, por este momento y por la responsabilidad siempre que es compartir de tu palabra. Usa, Señor, mi vida para hablar acerca de esta verdad y que pueda ella impactar y transformar nuestras vidas, Señor. Siempre somos, Señor, gente que ha de ser guiada por la verdad de tu palabra. Que ella sea para nosotros hoy, Señor, verdadera comida y alimento a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Lo que acabamos de leer es la introducción al Evangelio de Juan. Juan es el último en escribir su Evangelio y lo hace con una misión o con un propósito muy claro. Él quiere escribir este Evangelio para demostrar fehacientemente que Jesús era el Hijo del Señor, que Jesús era el Hijo de Dios y que verdaderamente era Dios y que también había venido en carne, que fue un hombre como lo somos nosotros, ¿sí? Verdaderamente hombre, que no era solo un Dios lejano, sino que aquel Dios se encarnó y se hizo hombre. Eso es lo que Juan quiere compartir en este inicio, en este prólogo, en lo que acabamos de leer. Es muy conocido el inicio del Evangelio de Juan para los creyentes, porque él dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esos versículos bíblicos son muy conocidos. Esa es la intención del evangelista al escribir este evangelio, demostrar que verdaderamente Cristo era el Señor. Y ese es el propósito de lo que acabamos de leer. Esta es la introducción al evangelio. Y yo me quiero detener en un versículo en especial, o en dos términos que usa Juan en especial: que el Señor era lleno de gracia y de verdad. Ambas cosas estaban en plenitud en el Señor. Fue un hombre lleno de gracia y lleno de verdad. Y quiero partir esta predicación con un ejemplo o con una historia de cuando yo era pequeño. Cuando nosotros recién llegamos a este lugar, nada de lo que usted ve era como es hoy. ¿Sí? Este lugar era en esos años una pista de baile. Era un gran galpón, ¿sí? Que tenía piso de un cemento que estaba todo partido. Las paredes estaban llenas de agujeros. Nada era como lo que usted ve hoy. Y esto siempre se usaba como una pista de baile. Y nosotros llegamos a este lugar alrededor del año 90, 91, por ahí nos trasladamos a este lugar. Y llegamos junto con toda una revolución que se estaba produciendo en torno a la música. En aquellos años se estaba transicionando a un nuevo tiempo en cuanto a la forma de adorar y de exaltar al Señor.
Estábamos dejando lo tradicional de los coritos antiguos y nos estábamos moviendo a una nueva forma de adorar al Señor. Y era toda una polémica en esos años el tener una batería, por ejemplo, como instrumento, o una guitarra eléctrica, o adorar de aquel modo al Señor. Lo tradicional eran los coritos o el himnario. Y en esos años fuimos muy duramente criticados por aquello. Y había un dicho en aquellos años, ¿sí? Y se decía: si te quieres ir al mundo, ¿sí?, anda a tiempo de Dios, porque allá aparece una discoteca. Y más encima se fueron a arrendar una pista de baile. Ese era el comentario, suave diría usted. Pero nosotros en esos años, yo siendo un niño, creíamos firmemente en esta renovación de la alabanza, en esto nuevo que el Señor estaba trayendo. Y siempre han existido y existirán, ¿sí?, gente que está más preocupado de la forma, de las maneras, que de lo que verdaderamente el Señor hace en nuestro corazón. Siempre va a existir en medio nuestro gente que se preocupa más de lo exterior que de lo interior. Siempre en medio nuestro van a haber gente que está oculta quizás en medio, que aparentemente tiene la misma fe que nosotros en el Señor, pero que no ha aprendido a descansar en la gracia de Dios para su vida. Cree que en sus propias fuerzas, en su propia manera, de su propio modo, puede alcanzar el favor de Dios. Y están en medio nuestro muchas veces y critican lo externo. Usted hoy día me ve acá vestido con una chaqueta de jeans negra, ¿sí?, con un pantalón de jeans. Eso era impensado quizás hace 10 años atrás. Pero hoy la gran mayoría de las iglesias lo hace de este modo. Pero muchos pueden criticar lo externo, pero el único que sabe lo que hay en la profundidad del corazón es el Señor. Por eso en medio nuestro pueden existir asesinos de la gracia. Gente que quiere someternos a una serie de reglas, porque aquellas reglas le dan seguridad de que se merecen o creen merecer lo que el Señor les está entregando. Las reglas siempre nos hacen sentir que estamos cumpliendo para recibir el favor de Dios. Y todo lo que somos y todo lo que lleguemos a ser y todo lo que somos es por gracia del Señor sobre nosotros. Y esa es una verdad que jamás podemos olvidar, que todo lo que llegaremos a hacer en Dios es solo por su bendita gracia, que los dones que hemos recibido del Señor son por gracia, así como lo es la salvación. Son regalos que el Señor da a su iglesia y son regalos que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Pero esto no es nuevo. Esto siempre ha existido y siempre ha sido un punto de choque dentro de la misma iglesia. Cuando leemos el libro de los Hechos, Hechos capítulo 15, dice que Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero llenos de gozo, llenos de alegría, contando las maravillas, los milagros que el Señor había hecho por medio de ellos. Y llegan a esta iglesia de Antioquía, una iglesia mezclada, una iglesia donde habían judíos, griegos, macedonios, de distintas culturas, y todos estaban juntos adorando, exaltando al Señor. Y llegan llenos de esa fuerza espiritual, pero se encuentran con una triste realidad. Habían llegado algunos, dice, a perturbar la paz y el crecimiento espiritual que tenía esta iglesia. Y habían comenzado a enseñar que si no se circuncidaban los gentiles y guardaban toda la ley de Moisés, no podían ser salvos. Y esto perturbó, dice la Escritura, gravemente el corazón de los que comenzaban a creer y no eran judíos. Se introdujeron en medio de ellos.
asesinos de la gracia. Querían volver a imponer la ley de Moisés y la circuncisión como un camino para alcanzar la salvación, cuando en aquel momento ya se predicaba de lleno que el único camino para alcanzar la salvación es Jesucristo el Señor. No hay otro camino. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Las formas, las maneras no salvan, no cambian el corazón del hombre. Porque si fuese así, la ley común cambiaría el corazón y la conducta de esta sociedad que está enferma. ¿Cuántas leyes nos sacan para que baje la delincuencia, para que no siga el narcotráfico? ¿Cuántas leyes nos saca el Congreso para detener esta ola de violencia? Pero no se consigue detener, porque la conducta no se cambia externamente. Cuando Dios transforma el corazón del hombre, entonces nuestra conducta es transformada, porque nos hemos encontrado con Cristo. Eso merece un aplauso al Señor, porque Él es el único que transforma el corazón del hombre. Y como dice nuestro pastor, ese es el mayor milagro que tú y yo podemos recibir: tener la vida eterna, encontrarnos con Cristo y vivir eternamente con Él. Esa es la mayor bendición que podemos tener, encontrarnos con el Señor. Todo lo demás es una añadidura en Dios. Estos hombres entraron a perturbar a los creyentes. Eran judaizantes, querían someterlos a estas reglas. Pablo y Bernabé deciden viajar a Jerusalén a consultar con los apóstoles si era necesario aquello, porque ellos entendían que no era necesario. Se reúnen en el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, donde se establece que los gentiles no han de circuncidarse ni de guardar la ley de Moisés, sino que ha sido la fe en Jesús los que los ha hecho salvos y aceptos en este nuevo pacto. Pero judaizantes todavía hay, todavía están en medio nuestro. Todavía yo veo de pronto por redes sociales que hay iglesias que quieren volver al judaísmo, quieren volver a las formas, quieren volver a hablar como si fuesen judíos, orar como si fuesen judíos, porque creen que aquello los acerca más a Dios. Su oración los hace más aptos. No decirle Jesús, decirle Yeshua les da mayor poder. Eso no está en la Escritura. Son formas de hombre. Nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que nadie te impida creer aquello. Esas son solo formas de hombres que están vacías, que no tienen mayor sentido ni trascendencia. Siempre disfrazan estos hombres sus intenciones con un aparente celo por lo recto, por la santidad, pero detrás de aquella aparente preocupación solo esconden un celo religioso vacío, vano y sin frutos dignos de arrepentimiento. Por eso hablamos de esta revolución de la gracia, porque Cristo vino a revolucionar todo. La palabra revolución habla de un cambio abrupto, violento, de un giro que hace la sociedad, cambia sus normas, sus conductas. Y Cristo vino a hacer una revolución con su mensaje. Por eso fue perseguido, porque cambió absolutamente la forma como los hombres entendían que debían de relacionarse con Dios. Y nosotros somos receptores de aquella verdad. Para algunos teólogos estos versículos que acabamos de leer quizás son los más importantes de toda la Biblia, porque nos presenta a Jesús como el Verbo, que existió desde siempre, que no fue creado, que es plenamente Dios. Resume quizás una teología muy profunda, pero lo cierto es que los discípulos habían crecido rodeados por un sistema religioso.
llenos de maestros de la ley, algunos sinceros, buscando al Señor. Otros solo eran hipócritas, siguiendo externamente y en apariencia la ley. Estos hombres conocían al Señor y se habían encontrado con Cristo. Habían visto todo lo que el mundo religioso les podía ofrecer y nada había impactado sus vidas. Pero cuando se encontraron con el Señor, eso cambió rotundamente. Cuando el Señor salió a su encuentro y les dijo: vengan y síganme, ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Porque encontraron en Él, en el Señor, un hombre lleno de gracia y de verdad. Y es lo mismo que hemos encontrado nosotros en Jesús. Un hombre lleno de gracia y de verdad para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no dimos vuelta en diferentes cosas? Buscamos en diferentes situaciones encontrar sentido, propósito a nuestra vida, hasta que nos encontramos con Cristo y todo cambió, todo fue diferente, porque nos encontramos con el Señor y Él es un hombre lleno de gracia y de verdad para nuestras vidas. Juan agrega algo muy importante. Dice que de su plenitud bebimos todos, y gracia sobre gracia. Eso significa, o lo que quiere expresar el apóstol, es que la gracia del Señor es inagotable. Es una fuente inagotable a favor de nuestras vidas. Por eso dice que de su plenitud tomamos todos. Tomamos todos. Todos los que estamos acá tomamos de la gracia del Señor. Y gracia sobre gracia. Es decir, es una gracia que no se acaba, que es continua, que es constante, que fluye constantemente a favor de nuestras vidas. Siempre que tengamos alguna necesidad, la gracia del Señor está a nuestro favor. Siempre que hay alguna situación en la cual erramos, nos equivocamos, la gracia del Señor está para nuestro favor. Su gracia es inagotable sobre nuestras vidas. Nunca crea lo contrario, ni deje que le hagan creer lo contrario. La gracia del Señor es inagotable para nosotros. Si verdaderamente buscamos al Señor y nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestras conductas equivocadas, siempre va a haber perdón y gracia sobre nuestras vidas. Amén. Bebieron, dice Juan, y lo habla en plural, porque no fue solo él, fueron todos los discípulos, todos los que se encontraron con Jesús, bebieron de esta maravillosa gracia, bebieron de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su perdón, de su aceptación. Entonces sus vidas comenzaron a ser transformadas, a ser cambiadas, y comenzaron entonces a entregar a otros lo que ellos habían recibido. Comenzaron a dar a otros misericordia, comenzaron a dar a otros compasión, amor, perdón. Comenzaron a entregar lo que habían recibido de Jesús. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer y de ser. Debemos de entregar a otros lo que hemos recibido de Cristo. Siempre que uno se encuentra en un dilema, en situaciones difíciles de enfrentar de pronto, nunca debemos de olvidarnos que la gracia de Dios sobre mi vida también está sobre la vida de mi hermano. Que el Dios que me perdonó a mí también lo va a perdonar a él. Que la gracia no es solo para mí, es para todos. Porque a veces somos como la ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para ti. No, la gracia del Señor está para todos. Y si yo he sido receptor de su amor, debo entregar amor.
Si yo he recibido perdón, debo de entregar perdón. Solo soy un reflejo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo reflejo lo que Él me ha dado. Así que cuando se encuentre en esa lucha, ¿lo perdono o no lo perdono? No se olvide que usted un día también fue perdonado. Y cada día somos perdonados. Por lo tanto, debo de entregar aquello que el Señor me ha dado. Esta fuente de gracia entonces es inagotable, no se acaba. Y Juan nos contrasta esta verdad. Dice que la gracia y la verdad vino por medio de Jesús, mas la ley vino por medio de Moisés. Con la ley vino la condenación, con la ley vino la culpa, con la ley vino la transgresión. No es que la ley en sí misma fuera mala, como dice el apóstol Pablo, sino que puso en evidencia nuestra conducta. Antes de la ley no sabía lo que era malo, dice el apóstol Pablo. Una vez venida la ley, me sentía acusado por ella, porque entendí que robar, que codiciar era malo, era pecado, y me volví transgresor de la ley. Y eso es lo que pasó con la llegada de la ley. Y hubieron hombres que fueron añadiendo reglas a la ley. Y cada vez agregaba más reglas, más preceptos, haciendo de ella una carga imposible de llevar. Y es en ese momento de la historia donde irrumpe Cristo el Señor. Los hombres se obsesionaron con esta conducta externa. Todo lo visible importaba. Se transformó en un sistema que oprimía al hombre. Todo se resumía en una apariencia externa. La obediencia se transformó en una amarga y dolorosa culpa, hasta que vino Cristo y revolucionó todo. Porque Cristo no se preocupó de lo externo. Cristo comenzó a hablar al corazón de los hombres y quebró la opresión de la religión. Y la gente que se sentía excluida, desplazada por la religión, comenzó a seguir al Señor. Y Él se comenzó a rodear de gente que la religión dejaba afuera. Porque empezaron a oír acerca de esta gracia, acerca de este amor que estaba disponible para todos los hombres. Que Él se fijaba en el corazón, no en lo externo. Por eso hablamos de una verdadera revolución de la gracia del Señor. Pedía algo tan sencillo, que nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Era suficiente para que la gracia del Señor comenzara a obrar en nuestras vidas. ¿Usted ha visto un grano de mostaza? Es diminuto. Con esa fe es suficiente para que los hombres pudieran seguir a Jesús. Vino a revolucionar, a transformar todo. Jesús nos hizo libre de la religión vana, vacía, y nos quiere llevar a conocer la verdadera libertad. La gracia nos libera donde la religión vacía nos quiere atar. Por esta razón lo odiaron, por esta razón lo perseguían al Señor. Porque Él solo hablaba de la gracia y del amor del Señor para los hombres. La gracia indudablemente golpea nuestro ego, nuestra autosuficiencia. Deja de lado todo nuestro mérito humano. Deja de lado todo aquello que nosotros creemos merecer. Y nos muestra siempre nuestra verdadera condición, que somos frágiles, que todos nuestros esfuerzos no alcanzan para ganarnos el favor o el amor de Dios, que nuestros esfuerzos humanos no son suficientes, que solo es por medio de la gracia del Señor que tenemos acceso a Él. Todos nuestros méritos quedan afuera. Eso es lo que Juan intenta explicarnos, que la gracia del Señor está disponible para todos y que todos podemos beber de ella y ser transformados por medio de ella. Indudablemente esto nos lleva a preguntarnos
¿Qué clase de vida como creyentes estamos viviendo? ¿Estamos viviendo apegados a la ley o estamos viviendo en medio de la gracia del Señor? ¿Estamos tratando de ganarnos constantemente, humanamente, el favor de Dios o estamos dependiendo de la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Son dos formas de ver, totalmente distintas, totalmente antagónicas. Debemos dejarnos que la gracia del Señor abrace nuestra vida. O estamos llenos de Cristo, llenos de su gracia y de su verdad, o nos volvemos llenos de legalismo, de normas, llenos de hipocresía, llenos de formas humanas, llenos de meritocracia y siempre llenos de culpa. Porque nunca lo que hagamos va a ser suficiente. Y ahí es donde viene la culpa, a atacar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Siempre algo va a faltar cuando humanamente queremos ganarnos el favor de Dios. Y entonces nos va a atacar la culpa. ¿Qué es la gracia? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo definirla? ¿Cómo mostrarla? Lo cierto es que Jesús nunca lo definió, sí la enseñó y lo más importante, la vivió y la mostró a los hombres. Fueron los discípulos del Señor los que mostraron o usaron esta verdad. Pero el Señor mostró la gracia y cómo ella estaba a favor de los hombres. Para definir la gracia debemos ir al Antiguo Testamento y encontraremos que esta palabra se define como agacharse o inclinarse. Con el tiempo llegó a transformarse en la idea de conceder un favor a alguien. Por lo tanto, la gracia es extender el favor o bondad hacia alguien que no lo merece y jamás podría ganarla. El hecho de ser aceptados por Dios por gracia está en total contraste con ganar su favor por medio de obras humanas. La gracia entonces es eso, es extender el favor, el amor a alguien que no se lo merece. Y eso nos define a cada uno de los que estamos acá. Ninguno de nosotros nos merecíamos el amor de Dios. Todos estábamos fuera, todos estábamos excluidos, muertos en delitos y pecados, extraviados en nuestro propio camino. Ninguno de nosotros merecíamos que el Señor se inclinara a nuestro favor y nos mirara y nos amara y comenzara a vernos. Ninguno de nosotros merecíamos que Dios se inclinara a nuestro favor, pero Él lo hizo solo por amor. Una definición que me gusta mucho y lo anoté acá: el amor que asciende es adoración, el amor que sale hacia otro es afecto y el amor que se inclina es gracia. Dios se inclinó a favor de nuestras vidas. Primera verdad: no merezco la gracia ni los dones de Dios. Nunca se olvide de aquello. Nada de lo que soy y llegue a ser es por mi propio mérito. Todo es por la bendita gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dios se inclinó y nos miró y vio valor en cada uno de nosotros y nos dio una nueva dignidad, una nueva identidad como hijos de Dios, sin merecerlo. No merezco ni la gracia ni los dones de Dios. Todo lo que soy y tengo es por gracia. ¿De qué me puedo gloriar? ¿De qué me puedo jactar cuando entiendo que todo lo que soy es por la gracia de Dios? Siempre eso me ubica en mi justo lugar, en mi justa posición. Cuando me olvido de aquello, entonces me empiezo a envanecer. Número 2, la gracia es gratuita. No puedo pagar lo que Jesús hizo a mi favor. La gracia es gratuita, no tiene un costo, al menos no para nosotros. Sí tuvo un costo para Dios.
fue su único hijo. Él lo entregó por amor a cada uno de nosotros. Para nosotros no tuvo un costo, pero para Dios sí. Entregó a su único hijo a favor nuestro. Por lo tanto, tiene un alto valor, un alto precio, la sangre de nuestro amado Señor y Salvador. No podemos mirarlo como algo sin valor alguno. Tuvo un costo. Intentar pagar lo que Jesús hizo es insultar a la gracia de Dios. Es como ir a cenar a la casa de un amigo y que Él nos ofrezca todo lo que tiene, lo mejor, lo ponga delante nuestro y podamos comer y beber y celebrar con Él. Y al final de la comida nos paremos y le digamos: ¿cuánto te debo por esta cena, por este almuerzo? ¿Cuánto te tengo que pagar? ¿Cómo se sentiría usted si es el dueño de casa? Insultado. Si alguien viene y saca y me deja ahí sobre la mesa: ahí te pago lo que me diste de comer. No podemos pagar lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. No servimos a Dios para pagar lo que Él ha hecho a nuestro favor. Servimos a Dios porque lo amamos con todo nuestro corazón. Servimos a Dios por amor, no para intentar pagar lo que Él ha hecho, porque eso es imposible humanamente. Servimos al Señor porque lo amamos con todas nuestras fuerzas. Número 3, dejémonos atrapar por su gracia y seamos reflejos a otros de su gracia. No sigas luchando ni sigamos luchando humanamente por merecer algo. Es por gracia y debemos de reflejar esa gracia a otros. Y con esto quiero concluir con una historia que viví hace muchos años atrás, pero que marcó mi vida muy profundamente. Vino un hermano a consejería conmigo y él no era de esta iglesia y me vino a hablar, a buscar. Yo lo recibí, entró a mi oficina, conversamos un poquito de la vida y de pronto entramos al tema de lleno. Y me contó una historia, me dijo: mire pastor, pasa lo siguiente. Lo que pasa, me dijo, es que yo sirvo en mi iglesia como portero por muchos años, me dijo. Estoy ahí en la iglesia y me encanta servir de portero. Y cada vez que alguien llega, yo intento que entre, que hay lugar en la casa del Señor, los invito, los hago pasar. Intento siempre que la gente logre entrar a la casa del Señor. Pero viví una situación en mi familia, me dijo. Sí, le digo, ¿qué le pasó? Mi hija, me dijo, menor, de unos 16 años, me dijo, quedó embarazada, me dijo. Y yo no lo entendí. Y para mí fue muy fuerte. Y cuando ella me contó, yo no sabía qué hacer, me dijo. Mi corazón se quebró, me dolí. Y en un momento de ira me dijo: la eché de la casa. Y ella se fue. Y yo fui a la iglesia, dijo, porque tenía que ir, era mi turno de estar en la puerta. Y yo estaba en la puerta, me dijo, y llegó una jovencita, como de la edad de mi hija, y se acercó y me dijo: ¿esto es una iglesia? Sí, le dije, es una iglesia. ¿Qué necesitas? Necesito pasar a hablar con Dios. Bueno, le dice, pasa. Yo la senté, dijo, y estuvo ahí toda la reunión. Yo estaba en la puerta. Y en un momento ya, cuando el culto estaba concluyendo, dice, se para la niña para irse. Y le digo, ¿qué te pareció? Sí, es lindo, es bonito, me dijo, pero me tengo que ir. ¿Y por qué te tienes que ir? Porque tengo que ver dónde voy a pasar la noche. Porque yo estoy embarazada y mi papá me echó de la casa. Y dice que en ese momento su corazón se quebró.
y entendió que él no había sido un hombre que le había dado gracia a su hija. Y él venía a hablar conmigo no para pedirme un consejo, porque él sabía lo que tenía que hacer. Venía a hablar conmigo para que en el fondo yo le dijera que el Señor lo podía perdonar por lo que había hecho. Porque pensaba que ya no había perdón para él por cómo había actuado. Había vivido toda su vida en la iglesia, pero no se había dejado atrapar por la gracia del Señor. Hasta ese día, en esa situación, la gracia del Señor se le reveló a él. Y ahí en la oficina oramos, lloramos, y él sintió que el perdón de Dios estaba también a favor de su vida. Podemos venir a la iglesia, sentarnos, adorar, cantar y no dejarnos atrapar por la gracia de Dios. Y no ser dadores de gracia y no mostrar este favor a otros. No mostrar que Cristo está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, a comenzar nuevamente a escribir con nosotros una historia distinta, diferente. Yo jamás me quiero ubicar con los que tiran piedras. Quiero ubicarme del lado de Jesús. Hay cosas que me cuestan entender, pero quiero ubicarme del lado de Jesús. Y no que el Señor me confronte y yo tenga que dejar caer mis piedras porque he juzgado mal. Dejémonos atrapar por su gracia y seamos reflejo a otros de la gracia del Señor. Recuerde, la gracia es inclinarse, es dar favor a alguien que no lo merece. Y eso somos cada uno de nosotros delante del Señor. Solo es por medio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie.